Matemáticas sin lágrimas. Capítulo 3. Técnicas para facilitar la comprensión de las matemáticas. Como estudiante, seguro que en algún momento has escuchado la frase "las matemáticas son como un idioma, si no las practicas, las olvidas". Es cierto, las matemáticas requieren práctica y dedicación para ser comprendidas y recordadas. Pero, ¿qué pasa si esta práctica no es suficiente para entender los conceptos? Es aquí donde entran en juego las técnicas para facilitar la comprensión. Usar analogías y metáforas. Las analogías y metáforas son una excelente forma de hacer que los conceptos matemáticos sean más fáciles de entender. Al usar comparaciones con situaciones cotidianas, se puede crear una conexión entre lo que ya se conoce y lo que se está aprendiendo. Por ejemplo, comparar la división con la repartición de un pastel entre varias personas. Para facilitar la comprensión de las matemáticas, especialmente para aquellos estudiantes que tienen dificultades con la materia. La idea detrás de esta técnica es usar una imagen o una idea que sea fácil de entender para ayudar a los estudiantes a visualizar y comprender un concepto matemático. Por ejemplo, una analogía común es comparar las fracciones con pizza. La pizza se divide en partes iguales, lo que ayuda a los estudiantes a comprender cómo funcionan las fracciones. De esta manera, al relacionar el concepto matemático con algo que es familiar y fácil de entender, los estudiantes pueden desarrollar una comprensión más profunda de la materia. Las matemáticas son como un rompecabezas, cada pieza encaja perfectamente para formar una imagen completa. Algunas otras analogías y metáforas que se pueden utilizar para facilitar la comprensión de las matemáticas incluyen: enfocarse en la resolución de problemas como un juego de detective, en el que el objetivo es descubrir la solución a un misterio. Ver las matemáticas como un lenguaje universal que se utiliza para describir el mundo que nos rodea. Comparar los conceptos matemáticos con situaciones cotidianas o eventos, como cocinar o construir una casa, para hacerlos más familiares. Utilizar imágenes, diagramas y modelos para representar conceptos abstractos y ayudar a visualizarlos. Enfocarse en el proceso de resolución de problemas en lugar de solo en el resultado final. Aprender matemáticas es como construir un edificio. Tienes que colocar cada bloque en su lugar correcto para que el edificio sea fuerte. Las matemáticas son como una red de autobuses. Cada concepto es una parada y debes conocer cómo conectarlas para llegar a tu destino. Aprender matemáticas es como cocinar una cena. Tienes que seguir los pasos en el orden correcto para obtener un resultado delicioso. Las matemáticas son como un jardín. Tienes que cultivar y cuidar tus conocimientos para que florezcan. Aprendizaje a través de la resolución de problemas. Otra técnica que se puede utilizar para facilitar la comprensión de las matemáticas es el aprendizaje a través de la resolución de problemas y la práctica constante. Esto implica enfocarse en entender cómo se resuelve un problema matemático en lugar de simplemente memorizar fórmulas o procedimientos. Al resolver problemas y practicar de manera regular, se desarrollan habilidades de pensamiento crítico y seguro que se pueden aplicar a nuevos problemas y situaciones. Además, esta técnica también ayuda a aumentar la confianza y la autoconfianza en las habilidades matemáticas. Hablaremos sobre técnicas para facilitar la comprensión de las matemáticas. Una de las técnicas que se mencionarán será el uso de analogías y metáforas. Como estudiante, a veces es difícil entender los conceptos matemáticos abstractos. Es aquí donde las analogías y metáforas pueden ser muy útiles. Por ejemplo, imagine que está aprendiendo sobre fracciones. Una analogía que puede ayudarlo a comprender mejor las fracciones es compararlas con un pastel. Si el pastel está dividido en 8 porciones iguales y come 4 de ellas, podría decir que ha comido la mitad del pastel. De esta manera, la fracción de medio se convierte en algo más tangible y fácil de comprender.
Otro ejemplo podría ser la metáfora de una escala para explicar la multiplicación. Imaginemos que tenemos una escala con un peso en un lado y un peso en el otro. Si agregamos más peso en un lado, el otro lado se desequilibrará y subirá. De la misma manera, si multiplicamos un número por otro número, estamos ajustando los pesos en cada lado de la escala. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las analogías y metáforas pueden ayudar a comprender mejor los conceptos matemáticos. En el capítulo 3, exploraremos aún más estas técnicas y cómo pueden ser útiles para mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Como alumno, siempre he encontrado más fácil comprender las matemáticas cuando tengo un ejemplo concreto y visual ante mis ojos. Una vez, mi profesor nos dio un ejemplo que realmente me hizo reír y a la vez entender el concepto de manera clara. Él nos preguntó, ¿alguna vez han ido al supermercado y han comprado algo que estaba en oferta? Por ejemplo, compran 2 y obtienen 1 gratis. Todos asentimos con la cabeza. Entonces, él continuó, bueno, ¿qué pasa si compras 6? ¿Cuántos obtienes gratis? Todos comenzamos a calcular mentalmente y al mismo tiempo exclamamos, 2. El profesor nos sonrió y dijo, exactamente, estamos haciendo cálculos de porcentaje sin darnos cuenta. Este ejemplo concreto y visual realmente hizo que la lección de porcentaje se quedara grabada en mi mente de manera divertida y efectiva. A partir de ese momento, siempre recordaba esa anécdota cuando tenía que hacer cálculos de porcentaje. Desde la perspectiva de un alumno, uno de mis ejemplos favoritos de aprendizaje visual es cuando mi profesor dibujó un gráfico en la pizarra para explicar cómo funcionaba una función lineal. Antes, no entendía por qué ciertos números eran multiplicados por una constante, pero al ver cómo se trazaba una recta en el gráfico, todo se hizo más claro. Me gustó tanto esa clase que incluso comencé a dibujar gráficos yo mismo para ayudar a comprender mejor las matemáticas. Otro ejemplo visual que me ayudó mucho fue cuando mi profesor construyó un modelo en 3D de una figura geométrica. Pude ver sus características en 3 dimensiones y entender cómo se relacionaban entre sí. Este tipo de ejemplos visuales definitivamente hizo que las matemáticas fueran más divertidas y efectivas para mí. Trabajar en equipo puede ser una gran ventaja para aprender matemáticas. Al compartir ideas y resolver problemas juntos, se puede obtener una comprensión más profunda y significativa del material. Además, trabajar en equipo puede ser una forma divertida de aprender, ya que se pueden crear juegos y competiciones con otros estudiantes para resolver problemas matemáticos. Sin embargo, también hay desafíos que vienen con trabajar en equipo, como la necesidad de encontrar compañeros de equipo confiables y coordinar agendas para encontrarse y trabajar juntos. Pero si se superan estos obstáculos, trabajar en equipo puede ser una herramienta poderosa para facilitar el proceso de aprender matemáticas. Visualizar los conceptos. La visualización de los conceptos matemáticos es fundamental para comprenderlos. Esto puede incluir el uso de gráficos, dibujos y diagramas para ilustrar los conceptos. Por ejemplo, al visualizar una función matemática en un gráfico, se puede entender de manera más clara cómo funciona y qué representa. Otra técnica que puede ser útil para facilitar la comprensión de las matemáticas es visualizar los conceptos. Esto implica crear imágenes mentales o dibujos que representen los conceptos matemáticos y ayuden a visualizarlos de una manera más clara. Esto puede ayudar a las personas a comprender mejor los conceptos, a recordarlos más fácilmente y a aplicarlos a situaciones reales. Por ejemplo, para entender el concepto de división, se puede visualizar un pastel y dividirlo en partes iguales para representar la idea de repartir algo en partes iguales. También se pueden utilizar gráficos y diagramas para visualizar conceptos más complejos. Además de estos ejemplos, también existen otras técnicas para facilitar la comprensión de las matemáticas, como la resolución de ejemplos, la práctica y el aprendizaje cooperativo.
¿Quieres descubrir más sobre estas técnicas y cómo aplicarlas en tu día a día? Sigue leyendo el próximo capítulo. Sé feliz.